vez más en Like a las 10:30 de la TDA 22 de Super Canal HD y te acompañamos hasta las 12 del mediodía por la pantalla de Señal U. Vamos a hablar sobre política internacional como todos los martes y ya está del otro lado Augusto Grilly Fox con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Paula? Un gusto estar en contacto con vos. Bien, muchas gracias como siempre para hablar sobre lo que está sucediendo en América Latina, en el resto del mundo y estábamos adelantando un poco los temas en el programa también sobre lo que veníamos a hablar ahora y nos vamos para Venezuela, si te parece, y esta situación de que se reabre el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Exactamente, de hecho ha sido noticia por lo que comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la sede donde este diálogo se va a potenciar va a ser justamente en Ciudad de México. Esto ha sido por pedido de Noruega, principal mediador en este conflicto, donde las partes ya han dado el visto bueno de que este viernes 13 van a estar presentes y justamente van a ponerse a disposición para ver de qué forma se avanza en una mediación que no va a ser sencilla, que presenta justamente un grado de complejidad importante. De hecho, recordamos que en el 2016 el Vaticano generó un intento por parte del Papa Francisco, 2017 hubo encuentros en República Dominicana, 2018 con la primera mediación de Noruega, y el grupo de contacto en Barbados, que se avanzó bastante, pero por algunas limitaciones que imponían justamente la lógica del gobierno de Donald Trump, no se pudo avanzar. Así que ahora se está abriendo el diálogo nuevamente. Como te decía, Paula, si bien no es fácil, no es sencillo, yo creo que en lo personal que es una instancia en la cual las partes están interesadas en poder avanzar definitivamente, sobre todo por lo que representa el impacto de la pandemia, la realidad, la hipercompleja realidad en materia humanitaria que está sufriendo Venezuela, y justamente también esta herramienta que le permite al gobierno de Joe Biden diferenciarse del de Donald Trump, en el sentido de que si llega a aparecer un potencial avance o acuerdo, podría llegar a ser un logro político importante. Hay que ver cómo le repercute a él en lo interno, sobre todo en la zona de la Florida, pero la idea que tienen tanto Estados Unidos como Comunidad Europea es de ceder ante algunos pedidos del gobierno de Nicolás Maduro, justamente a cambio de que el gobierno de Maduro principalmente convoque a elecciones con la representatividad de organismos internacionales, o sea que haya organismos internacionales que avalen ese proceso eleccionario. A contraprestación, el gobierno de Maduro lo que pide es que se levanten las sanciones económicas, por lo menos en materia petrolera, que se reconozca a la Asamblea Nacional como autoridad y a la división de poderes, además de que les devuelvan el manejo de lo que son las cuentas de petróleo de Venezuela. Así que es ahí donde empezarían los primeros gestos para potenciar una mediación que va a tener actores también como la Argentina, como Holanda, como Francia, como Rusia, Estados Unidos propiamente, oposición del gobierno en Venezuela y el oficialismo. Bien, Augusto, ¿se sabe quiénes van a participar, tanto de quiénes van a estar como mediadores en tanto de oficialismo como oposición? Bien, mira, el principal rol en cuanto a la mediación lo va a cumplir Noruega, pero ha pedido la participación activa de varios países como lo son Estados Unidos, como lo es Rusia, como lo es Holanda, Francia y Argentina respectivamente, además de la presencia propia de México, donde ahí entre diferentes grupos interdisciplinarios van a tratar de ir potenciando distintas variables para poder llegar a un acuerdo. Los referentes del gobierno de Nicolás Maduro, principalmente se entiende que va a ser el gobernador de Miranda, un joven político con proyección, con una importante proyección, que ya ha estado en otros círculos de mediación para poder avanzar sobre este conflicto. Te hago referencia a Héctor Rodríguez. Y por otro lado, el presidente de lo que es la autoridad nacional, la Asamblea Nacional, perdón, que es Jorge Rodríguez, son los dos Rodríguez, que van a estar justamente a la cabeza de lo que sería la comitiva venezolana. Ahora también lo que se evalúa es que va a estar presente Juan Guaidó y también van a estar presentes referentes de los 4 partidos principales opositores. Así que hay que ver cómo resurge esto. Lo que sí se identificó es que no iba a haber presencia de los opositores disidentes. Los opositores disidentes son un grupo de opositores que en su momento quebraron con la oposición y acompañaron a Maduro, quienes fueron acusados también de corrupción.
no van a tener una participación activa en México, pero lo que Maduro planteó es que van a estar representados en relación al tipo de negociación con el que se avance, ¿no? Bien, bien. Entonces arranca, repetimos, este viernes 13. Este viernes 13 se da un primer encuentro, hay especulaciones que hablan de que podrían quedarse algunos días potenciando el diálogo y hay otras que plantean justamente que lo que se va a dar es un primer contacto, se van a generar planteos y podrían llegar a encontrarse en 1 o 2 semanas para ahí sí generar una negociación un poco más larga. Perfecto. Augusto, si te parece, nos vamos a otra parte del mundo para hablar sobre Afganistán, lo que está ocurriendo allí y que nos cuentes y nos expliques el contexto de toda esta situación. Bien, básicamente en la situación de Afganistán lo que hay que tener en cuenta es que en esta guerra que genera Estados Unidos ante la invasión de Afganistán como respuesta a lo que fue el ataque de las Torres Gemelas hace ya 20 años, se ha ido avanzando y retrocediendo en relación a si las tropas se retiraban o no. El gobierno de Joe Biden tomó la decisión definitiva de que las tropas se retiran de Afganistán y es que representa justamente al ejército de los Estados Unidos y a una coalición de ejércitos que han estado presentes en el país de Medio Oriente. Es acá donde los sectores talibanes han ido avanzando en forma concreta ante la retirada de los ejércitos de coalición. Y es acá donde también la comunidad internacional plantea justamente cuál ha sido la lógica o también la capacidad de responsabilidad por parte de Estados Unidos, que llevó a cabo una intervención durante 20 años que ha costado, estiman analistas, más de $1 billón, y que no ha dado resultados en relación al objeto fundamental que buscaba Estados Unidos en relación a lo que eran los sectores terroristas. Es acá donde alrededor de 5 ciudades de 34 en todo el país han sido recuperadas por los sectores talibanes y se encontrarían, podríamos decir, estos sectores terroristas en el mayor crecimiento de los últimos 20 años en relación a los distintos lugares que han ido tomando. Es por eso que los desafíos no son menores y hay que ver qué representa también esta envalentonada, podríamos decir, por parte de los sectores talibanes, donde hay diferencias muy marcadas con lo que es el gobierno de Afganistán y las fuerzas de seguridad del propio país, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, y toda esta situación de la que hablabas, Augusto, también la retirada de a poco de las tropas estadounidenses después de tantos años. Tal cual, y justamente también lo que representa en el sentido de que hay que ver también lo que representó justamente la intervención. Después de esa intervención, tanto tiempo de presencia y ahora la forma de retirarse. O sea, algunos críticos justamente plantean que debieron haber sido más cuidadosos en relación a los derechos adquiridos por minorías, a los derechos adquiridos en relación a lo que es la vida de la mujer en Afganistán también. Y es acá donde ahí generan dudas en relación al objeto fundamental que tuvo esta intervención durante tantos años, con tanta inversión, que al fin y al cabo no terminó generando lo esperado ni por Estados Unidos ni por los países de coalición que cooperaron en Afganistán. Bien. Ahora, ¿qué significa? Justamente estábamos hablando de la figura de Joe Biden en el diálogo que se abre en Venezuela. En este caso, ¿cómo se posiciona la figura de Biden? Biden básicamente lo que ha planteado es el argumento de que no tiene interés de seguir mandando jóvenes con tropas a Afganistán en el sentido de que representan vidas en forma permanente, de que ha sido un conflicto que ha dejado muchas pérdidas y que la inversión también que se ha planteado no ha buscado o no ha generado justamente una respuesta efectiva. La figura de Biden va a tratar sin dudas de abrirse de lo que ha representado el rol de Donald Trump, pero también planteando lógicas que no se terminen de separar mucho. O sea, es lo que está buscando tanto con Venezuela. Hay que ver qué pasa cuando se intervenga un poco más de lleno con medidas políticas sobre Cuba, si llega a existir un diálogo o no. Hay que ver este fenómeno, este proceso que se ve en Venezuela, en las mediaciones en México,
justamente para ver si esto sirve de modelo como para potenciar acuerdos para levantar embargos a Cuba por parte de Estados Unidos. Así que yo creo que la figura de Biden va a tratar en el mediano plazo, dentro de los límites que le permitan a él internamente en el gobierno, en su propio gobierno, ir tratando de restaurar nuevos diálogos. En lo inmediato se han visto acciones disímiles con lo que ha sido Cuba, pero yo creo que esta mediación que se está dando en Venezuela y estas decisiones de retirarse de Afganistán pueden llegar a ser gestos para potenciar diálogos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo generado con anterioridad ha planteado un daño muy importante en relación al estado en el que se encuentra Afganistán, ¿no? Totalmente. Bueno, Augusto, le vamos a dar seguimiento entonces a esta situación y lo que está pasando allí en Afganistán, sobre todo por lo que acabas de decir, lo que queda, ¿no?, después de que las tropas se retiran. Augusto, también hablamos del ámbito sanitario, sí, porque muchos países ya se han sumado a lo que se refiere al pasaporte sanitario. Exactamente, de hecho hay muchos países que ya están pensando a programar lo que es una nueva normalidad desde la perspectiva de una construcción sanitaria, en algunos casos que uno la va leyendo como que se va empezando a colocar desde una perspectiva de obligatoriedad, sobre todo cuando vemos que para determinados trabajos ya se está empezando a exigir, cuando vemos que para determinadas zonas de esparcimiento, como se ha hecho por ejemplo en algunos gimnasios, en algunos cines, en algunos bares, sobre todo en países como Italia, como España, como Francia, donde no deja de existir en algunos sectores una reticencia importante, pero donde vemos que también naturalmente esta suerte de pasaporte sanitario se está empezando a exigir. Y como lo hemos planteado en otras ocasiones, Paula, yo creo que justamente el norte de esto va a ser esa discusión, va a ser ver cómo interpretar una nueva normalidad desde una perspectiva que tenga una construcción sanitaria. Y esto justamente lo que va a llevar es a que aquellos sectores o aquellas personas que no quieran vacunarse van a terminar interpretando la necesidad de hacerlo por exigencias que van a ir planteando distintos países, distintas actividades, distintos trabajos. De hecho, Anthony Fauci, el especialista en virus de los Estados Unidos, justamente lo que planteaba era el desafío de que todos los sectores se terminen vacunando para no fortalecer a nuevas cepas. Y es ahí donde creo yo que va a estar la lógica para poder generar una propuesta efectiva en relación a que no se vaya a dar la posibilidad de que una nueva mutación deje anulada a las actuales vacunas. Entonces creo que justamente la discusión va a venir por ahí, por el uso potable de una suerte de pasaporte sanitario. Sí, lo que queda también, Augusto, es tratar de generar un diálogo con los sectores que están en contra de este pasaporte, que no quieren vacunarse y que también me refiero a la situación, sobre todo en Francia, donde muchos sectores han salido a decir que es totalitarismo. Tal cual, de hecho, bueno, eso en Francia se ha notado un poco más, justamente por los tipos de manifestaciones que se han dado, por las convocatorias que se han generado, pero también en Inglaterra, en Italia, se han dado manifestaciones espontáneas de este tipo, que si bien, insisto, no han sido tan numerosas, son manifestaciones reales, y es justamente en sectores donde se plantean las libertades individuales, y justamente lo que planteaba el propio Anthony Fauci es que no hace a las libertades individuales en forma directa esta decisión, sino que hace a la falta de cooperación, en el sentido de que por ahí alguna persona que plantea libertades individuales no es atacada en forma directa por el virus porque lo elimina, pero sí puede ser un transmisor que a personas con baja capacidad inmunológica le genere un daño irreversible, ¿no? Claro, totalmente. Augusto, muchísimas gracias por esta comunicación, por los temas que has desarrollado, y nos vemos el martes que viene, entonces. No, muchas gracias a ustedes, Paula, les dejo un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Allí pasaba entonces Augusto Grilli Fox, nuestro analista internacional, hablando sobre la situación de Afganistán, la reapertura de diálogos entre oposición y oficialismo en Venezuela, con sede en México, que arranca este viernes 13, y también todo lo que tiene que ver con pasaporte verde y cómo más países se están uniendo a esta iniciativa. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con mucho más. Like a las 10.